trombosis. Sin embargo, es de lejos la principal causa de trombosis. Y por eso es que nos permitimos hacerle aterosclerosis. Aparte que, de acuerdo a unos estudios, algunos postulados que tiene, la aterosclerosis alguien ha propuesto que ni siquiera es una enfermedad, siendo producto, o mejor dicho, teniendo como consecuencia la alteración que hay en las estructuras, en los vasos sanguíneos, especialmente las arterias. Sin embargo, diríase como que se estima, algo así como que producto del envejecimiento. Sin embargo, hay posturas y hay estudios también que avalan que no solamente es una cuestión de envejecimiento, no tiene que ver mucho con algunos problemas metabólicos y con reacciones inflamatorias. Ya hace algún tiempo ya está aceptado como que el inicio, por lo menos, del proceso o del ateroma, o del proceso aterosclerótico, es una injuria, y si hay injuria hay reacción inflamatoria, donde justamente en las arterias y principalmente debajo de los endotelios. Prácticamente ningún vaso arterial se libra de esta patología. Entonces podemos tener y calificar como aterosclerosis a lesiones que están desde el nacimiento de la aorta hasta la última rama de una arteriola. Lo que pasa es que va cambiando el nombre, pero tiene una trascendencia principalísima. Por ejemplo, se puede hablar de aterosclerosis en grandes vasos, como también se puede hablar de arterioloesclerosis, asociado lógicamente con diferentes patologías y también con diferentes grupos etarios, o más propiamente en diferentes entidades que van acompañadas por algunas de estas patologías. ¿Puede ser que haya aterosclerosis puramente? Sí. ¿Arteriolitis o arterioloesclerosis sola? Sí, también. Pero otras veces forman parte de un cortejo, de un síndrome mayor que hay que detectarlo y hay que tener la capacidad para valorar y orientar mejor el tratamiento. En sí, la arteriosclerosis en general significa endurecimiento de las arterias. Esclerosis es dureza. Está esclerótico, el glomérulo está esclerótico, la parte tal está esclerosada, etc. Es fibrosis, es endurecimiento. Y el tubo, que es el vaso sanguíneo, que es elástico, no nos olvidemos que justamente los grandes vasos, dentro de ellos principalmente la aorta y sus principales ramas, están consideradas desde el punto de vista histológico, nos acordamos un poquito, como vasos o como arterias elásticas, por su gran componente de fibras elásticas, y eso le da la propiedad que es indispensable para que cuando llegue el influjo de sangre se dilate y después se contrae. Esa capacidad que tiene elástica la pierde cuando está con compromiso por la aterosclerosis y se transforma en un tubo rígido, un tubo de plástico que todos ustedes conocen. Entonces, con el impulso sanguíneo, ¿qué va a haber? La consecuencia más fácil y lógica es, como no se dilata, aumenta la presión dentro del vaso. Por lo tanto, la aterosclerosis o la esclerosis arterial tiene como una causa principalísima también la consecuencia después de la hipertensión arterial. Y como quiera que ocupa espacio, vamos a ver ahora las fotografías y todas las teorías que hay, altera el flujo normal de la corriente sanguínea. Y si altera el flujo, ya dijimos la semana pasada, y les recomendaba que lean porque es pregunta de examen, altera el flujo laminar, porque los elementos formes que son de ubicación axial, es decir, en el centro del vaso, del flujo sanguíneo, entonces altera, hay colisión entre ellos,
chocan, colisionan también con las paredes del endotelio, lesionan por una cuestión física, por los choques que hay aquí, y se pueden activar los factores de la coagulación y se forma el trombo también. Miren ustedes que se va cerrando el círculo vicioso después. Otra consecuencia que es de trascendencia también es que el depósito, como vamos a ver, primero de lípidos y después de sales de calcio que endurecen la pared del vaso, a pesar que es más duro teóricamente, sin embargo es mucho más frágil, es más débil. ¿Por qué? Porque la fibrosis y la calcificación que se agrega es sobre tejidos necróticos. Y por definición, ustedes ya saben en las primeras clases que necrosis tisular significa muerte o destrucción del tejido. Por lo tanto, ya no tiene la misma fortaleza que tenía antes y es mucho más fácil que se rompa o que se dilate, formando lo que se conoce como aneurismas, o eventualmente llegar al extremo de romperse el vaso. Y ahí tienen ustedes la principal causa de los famosos derrames cerebrales que cobran tantísima vida a nivel mundial. En nuestro medio quizá no está entre las primeras causas de muerte, pero no quiere decir que sean menos frecuentes. Lo que pasa es que nosotros tenemos otro tipo de problemas infecciosos y de otro tipo, neoplásicos también, que hacen que la razón, que la causa de muerte se invierta un poco. Pero igual las causas de muerte por arteriosclerosis y sus consecuencias es altísima, no solamente acá, en cualquier parte del mundo, por si acaso. Tiene que ver con algunos factores que lo vamos a ir examinando poco a poco. Muy bien, dicho esto entonces de una manera introductoria, esperemos que llegue un poquito más de público y si no, avanzamos. La siguiente secretaria. Muy bien, definición entonces muy sencilla: endurecimiento de las paredes vasculares. Más que, no se olvide que estamos hablando de arteriosclerosis, no hay arteriosclerosis en las venas por si acaso. Variantes morfológicas: arterioesclerosis y este es ateroesclerosis. Arterioloesclerosis de Monkeberg y arterioloesclerosis, aquí debe ser, arterioesclerosis. Ojo, desde aquí ya vayan viendo, El título en general es arterioesclerosis, tema general. Formas: arterio y arterioloesclerosis. Son distintas, comprometen distintos tipos de vasos, pero no son excluyentes. Es más, en la mayoría de las veces encontramos los tres tipos. Vamos a empezar a examinar, para dejar después la ateroesclerosis. Arterioesclerosis de Monkeberg tiene su nombre propio. También lo encuentran ustedes o lo buscan como enfermedad o arteriosclerosis calcificante de la capa media. ¿Qué significa la capa media? Compromete más a los vasos que tienen capa media muscular prominente. Son distintas a la arteria aorta y a sus principales ramas. Vamos a verla. Entonces afecta característicamente a arterias musculares. No significa que son las arterias que nutren o que están dentro del músculo cardíaco o dentro del músculo esquelético. No, se refiere a aquellas arterias que tienen una capa media muscular muy prominente. Si ustedes se acuerdan un poquito de histología, la aorta no tiene casi músculo, tiene principalmente fibras elásticas, por eso ahí viene su nombre. En este caso las arterias tienen una capa muscular muy prominente.
músculo liso. Frecuentemente comprometidas las arterias de extremidades inferiores. Y más aún todavía podemos agregarle algo acá, especialmente o con mayor incidencia en los pacientes diabéticos. Tampoco es excluyente, no es exclusiva, no, es más frecuente en los pacientes diabéticos. En general, todos los problemas arterioscleróticos, de los 3 tipos que hemos señalado, el paciente diabético tiene la chance de padecerla, desgraciadamente es así. Por ejemplo, la insuficiencia renal en los pobres pacientes diabéticos se debe mucho a la arterioloesclerosis. Y los trombos que hay a nivel de miembros inferiores, o problemas cardíacos, o de repente en los casos de derrames, famosos derrames cerebrales, que lo vamos a ver, los infartos cerebrales, se deben también a aterosclerosis. En general, el paciente diabético tiene muchísimo más posibilidades de hacer aterosclerosis, y no solamente aterosclerosis, sino arteriosclerosis complicada o complicaciones por aterosclerosis, más que el común de los mortales. En el área genital, especialmente en el útero, se nota, pero se entiende como que es una cuestión de envejecimiento. Las pacientes pasan de 60, 70 años, hacen la histerectomía, y cuando uno hace el corte o quiere seccionar el músculo uterino, es como si estuviera cortando una bolsita de arena a veces, porque hay la calcificación muy marcada y hay dificultad a veces para atravesarla. Pero si es una señora que tiene 65, 70, 80 y le sacan el útero por otra causa, encontrarlo eso hay que poner como referencia, como que tuvo, pero no significa mayormente nada, entendiendo como eso es un producto del envejecimiento. No le va a traer ningún problema desde el punto de vista genital a la señora, no hay nada, sencillamente se encuentran, ¿eh? Por eso acá afecta a personas más de 50 años, tiene, dice, una relación especialmente con estímulos vasotónicos, y que de hecho puede coexistir con la ateroesclerosis, y de hecho la hay. Por eso les decía, ninguna de las 3 formas es excluyente. El paciente generalmente puede tener hasta las 3. Seguimos, Mariana. Esto que lo van a encontrar en cualquier texto, en cualquier, no solamente, no infinidad, si ustedes pueden, que lo deben manejar ellos mejor que yo, ¿sí? Y van a ver infinidad de formas de aterosclerosis, de Monkeberg, tiene su nombre propio así, que es la calcificación de la capa media. Un vaso o una arteria reconocida fácilmente porque aquí tiene su elástica interna bien definida, su capa muscular muy prominente, como están viendo ustedes. El endotelio puede o no estar comprometido, o puede o no tener placa aterosclerótica, que vamos a ver después, pero la característica principal es esta: estos depósitos amorfos de un material, en este caso pues morado o azul si se quieren, depende de la tinción que se tenga, se vuelve muy azul o muy morado, pero si ustedes lo ven, no tiene ninguna estructura definida. ¿Y está dónde? Está justo en la capa media, la capa muscular de las arterias. Seguimos. Otro foco, aquí hay una placa tremenda, pero miren ustedes el límite que hay entre el endotelio y la pared, y donde está la placa. Las consecuencias van a ser similares a lo que vamos a examinar posteriormente. Hay un engrosamiento considerable de la pared del vaso. Todo este contenido no debería estar, por lo tanto, diríase que el espesor de la pared debería ser así, ¿no? Si yo lo comparo con este acá, tiene 2 o 3 veces más quizá. Consecuencia lógica: disminución del calibre de la luz. Y no solo eso, incapacidad, porque esto es calcificado de calcio duro, incapacidad para distenderse. Arterioloesclerosis.
Relación con la aterosclerosis y en pacientes con hipertensión arterial o sistémica en general. Paciente que tiene hipertensión arterial casi nunca falta en este caso, y pacientes diabéticos, como le decía, con mayor razón. Tiene dos formas que a veces hay que diferenciarlas. Mejor dicho, las diferenciamos nosotros cuando hacemos o tenemos la oportunidad de examinar alguna estructura, el riñón, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco se nos va a ocurrir hacer una biopsia para hacer este tipo de diagnóstico, pero vale la pena remarcarlo. Una arterioloesclerosis hialina asociada principalmente con hipertensión arterial benigna, pacientes diabéticos, en la senectomía. No es exclusiva, pero principalmente compromete el órgano riñón. Y se caracteriza porque en la pared arteriolar se deposita este material hialino eosinofílico sin, o diríase, anuclear. Es el material que va depositándose ahí. Para diferenciarlo de la arterioloesclerosis hiperplásica, asociada a este fenómeno, con hipertensión arterial maligna. Aquí hay más bien, también hay engrosamiento de la pared del vaso, también hay consecuentemente disminución de la luz del vaso, por lo tanto, primero isquemia y después puede haber necrosis, como en todos los casos donde hay dificultad o problemas con el calibre del vaso. Pero se nota en la histología que hay reduplicamiento y engrosamiento de la membrana basal. Los cambios morfológicos, histológicos, son algo distintos que el caso anterior. Y lo característico es una proliferación de células miofibroblásticas de la capa media. En lo otro lo que hay es un material hialino eosinofílico. Nuevamente, el riñón comprometido entre los principales órganos, pero también puede comprometer otros órganos o localizaciones anatómicas. Y otro efecto que es arteriolitis necrotizante, que tiene algo que ver directamente con la necrosis de tipo fibrinoide. Habrán hecho, cuando se ha hecho de tipo de necrosis tisular, ¿con quién han hecho esa clase? Me imagino que será con el doctor Orrego, con quién habrá sido, pero de todas maneras, cuando les han dicho sobre el tipo de necrosis, seguramente tisular le habrán dicho tipo necrosis colicuativa, gangrenosa, caseosa, por coagulación, etc. Una de las formas de la necrosis es la necrosis fibrinoide, que compromete principalmente pequeñas arterias y que tiene su traducción como un problema de tipo inmunológico. Seguimos mañana. El esquema, una arteriosclerosis hialina, miren ustedes la pared de la arteriola versus la arteriosclerosis hiperplásica o hipertrófica. Miren ustedes este conjunto de células que están concéntricas ahí a manera de hojas de cebolla, es la hiperplasia que hemos dicho de las células miofibroblásticas, mientras que el otro es el material hialino. Seguimos mañana. ¿Alguna representación histológica? Claro que sí. Acá tenemos la pared del vaso, disminuida en su calibre también, porque sin embargo la pared del vaso engrosada por este material hialino. Otro efecto similar. Seguimos. La hiperplásica cambia acá. Miren ustedes. Una laminación desconcéntrica de células miofibroblásticas. Y la angeitis o arteriolitis, en esto sí no lo podemos dividir porque también puede estar comprometida las vénulas, dicho sea de paso. Ya cuando próximo año vayamos a hacer patología especial y se hable, o en otros cursos se hable de vasculitis, nos referimos prácticamente a esto, a esta angeitis necrotizante. Como verán ustedes, esta forma
es totalmente distinta a la de acá y es distinta a la otra. Hablamos necrotizante, por lo tanto se está necrosando el vaso. Y la expresión histológica es esta: destrucción de la pared del vaso. Aquí había un vaso. Y este depósito, que en este caso es medio celeste, si se quiere, dependiendo de la coloración del vino, debe ser un poquito más rosada, más roja, si se quiere, es la expresión de depósito de inmunocomplejos y lesión de la pared del vaso, y lo destruye. Por eso insistimos, cuando se habla de este tipo, pensamos o estamos obligados a pensar, o en todo caso el clínico, el reumatólogo, el clínico, el nefrólogo, cuando pide una biopsia, a veces de piel a otra ubicación, y hay que ponerles en la traducción que sería una vasculitis. La vasculitis es una enfermedad, primero puede ser propia del vaso y tiene su comportamiento y su mecanismo de tratamiento y de diagnóstico, pero puede ser también componente de otro cortejo, pero hay que señalarlo siempre. Vasculitis, ¿no? Por estas características. Yo no hablo de arterioloesclerosis en este caso, ¿no? Yo hablo de necrosis fibrinoide o angeitis o arteriolitis con necrosis fibrinoide, y le estoy diciendo que busquen o que investiguen, o estamos certificando que hay un problema de patología en los inmunocomplejos. La lista es larga, ya la van a ver en su debida oportunidad. Avanti, Mariana. Y vamos a la ateroesclerosis. Por lo demás, es lo más común, lo que ustedes encuentran en cada conversación que tienen, la ateroesclerosis. Miren ahora, definición metabólica, enfermedad metabólica generalizada, una lesión irreversible de la pared del vaso. Igual, ateroesclerosis, que puede ser muy manifiesta, grande, que compromete de repente toda la pared del vaso, desde el nacimiento de la aorta hasta la ilíaca, etc. O que tenga una o dos por ahí nomás y no comprometa o no amenace la vida del sujeto. Es otra cosa. Pero que hay lesión, hay lesión. ¿Bien? Está relacionada principalmente con el depósito de lípidos, colágenos, macrófagos y células musculares lisas. Las lesiones son variadas y múltiples. Y si hay depósitos siendo sustancias que son normales para el organismo, pero fuera de su continente normal, pueden actuar como efectos o como agentes inflamatorios. Y este es el caso típico. Los lípidos están en la sangre, salen de ahí, se meten debajo de la célula endotelial, pero como no es propio de ese lugar, la reacción inflamatoria no se deja esperar. Y toda reacción inflamatoria, si ya tienen el concepto de lesión inflamatoria o de lesión celular, saben ustedes que inmediatamente el proceso inflamatorio debe terminar con la cicatrización o la regeneración. Eso sí fue parte, creo, de la última clase de Manuel cuando estuvimos acá. Regenerar significa que vuelve el tejido a reproducirse y eventualmente ya no deja cicatriz. Mientras que otros, como no tienen esa capacidad, la lesión o el tejido lesionado, necrosado, termina en fibrosis. Y si es fibrosis, ya es tejido fibroso, ya no es el tejido elástico. Y si es fibrosis, ya no es el tejido funcionante, ya es cicatrizado. Común para cualquier tipo de tejido. Y aquí en la arteria se ve exactamente todo lo que hemos señalado. Y miren, esto que sigue siendo importante, lo que pasa que no es la causa de muerte quizá más frecuente en todo el mundo, es otra cosa, pero que la prevalencia hay. Pasa en el caso de nosotros y países similares a nosotros,
Las enfermedades infecciosas, por ejemplo, todavía están encima de las enfermedades metabólicas y hay muchas de las neoplasias malignas también encima de ellas. En otros países, otras latitudes donde más o menos se ha resuelto o ha disminuido por una serie de programas de salud que estas enfermedades disminuyan la causa de mortalidad, no disminuyan su incidencia. Y tiene mucho que ver con los hábitos dietéticos, como lo vamos a señalar. Y como es ateroesclerosis, por algo también se ha separado. Característica, un ateroma. ¿Y aquí compromete? Principalmente la arteria aorta y sus ramas principales. Van de la mano con las coronarias, las arterias cerebrales, en el mesenterio, las renales y femorales. Como verán ustedes, las principales ramas de la arteria aorta, que tienen mucho componente elástico todavía, están comprometidas. Solamente miremos las coronarias y las cerebrales y va a justificar plenamente todo lo que estamos diciendo con esta, que es la primera causa de morbilidad y mortalidad en el mundo. Seguimos, María. Miren ustedes cómo la morfología va cambiando, pero la consecuencia es la misma o muy similar. Primero, el endurecimiento y el engrosamiento de las paredes del vaso van en detrimento de la luz del vaso. Y ahí insistimos, tanto que si no hay buena circulación, buen aporte sanguíneo a cualquier tejido de la economía, ese tejido sufre y se puede hasta morir. Entonces tenemos aquí una arteriosclerosis coronaria y esta sería la representación de la luz de la arteria. Diríase que la luz debería ser así. ¿En cuánto está disminuido? En más de la mitad, quizá, o menos, o un tercio o un cuarto de la luz del vaso solo está respetado. Quiere decir que se debería llegar como 10 a través de esa arteria, ahora llega como 2.5. Y los otros requerimientos, como no llegan, el tejido o el territorio que va a ser irrigado por ese vaso va a sufrir. Y de hecho, esas son las consecuencias principales, pudiendo llegar hasta la muerte del tejido y lo que venga después. Arteriosclerosis también, insistimos tanto en esto porque está entre las principales causas, como les decía. Un problema cerebral, la arteria basilar que está aquí muy deformada, inclusive tiene unas dilataciones saculares. Y aquí se nota, todas estas zonas blanquecinas que están viendo aquí son placas ateromatosas, tanto que cuando uno lo palpa parece que estuviera tocando un rosario o una cuerda o un elemento de plástico muy notorio. Y la consecuencia, pues lógicamente, si se obstruye, imagínense ustedes a nivel basilar que toda, acá viene una arteria vertebral y la otra arteria vertebral, oye, se malogró el puntero. El secretario llegó, no, que me dé el otro puntero, este medio flaco. Bueno, entonces la obstrucción de un vaso dependerá del nivel donde se obstruya, las consecuencias pueden ser pues fatales. Imagínense, esta es una de las carótidas que está llegando, prácticamente de esa irrigación, del aporte sanguíneo de ese, va a depender pues, si no todo, el gran porcentaje de un hemisferio. Si se obstruye, producirá un infarto, pero si se rompe, produce la hemorragia, y lo que ustedes han escuchado a cada rato, le da un derrame cerebral. Bueno, ahora ya estamos en capacidad, nosotros ya no decir derrame, sino una hemorragia. ¿Por qué? Porque se ha roto la pared del vaso, y se ha roto porque tiene arteriosclerosis. Eso deben tenerlo bien clarísimo. ¿Puede romperse por otra causa? Sí, pero de lejos la principal causa, especialmente en la tercera edad, es la arteriosclerosis.
Insistimos tanto en esto para que ustedes valoren y vean la trascendencia que tiene esta patología, la aterosclerosis, tanto para el cerebro como por el corazón y otros órganos. Lo que pasa es que el cerebro y el corazón no tienen la capacidad de replicación, por lo tanto, el daño que se haga es daño irreparable. Será con cicatrización, de repente el paciente no se muere, etcétera, pero el daño se hizo y ese tejido necrosado no se recupera. La siguiente. Todo el trayecto de una aorta puede estar comprometido. Puede tener una o dos plaquitas, como puede estar comprometida toda una serie de placas que tiene. Inclusive algunas son coalescentes, se superponen, en fin. Y si nosotros tenemos la oportunidad de examinar alguna de las placas, vemos esto. Lo que era tejido elástico está reemplazado por esto. Y estamos en el corazón de una placa ateromatosa que lo constituye de adentro hacia afuera tejido necrótico, y si es necrótico está desvitalizado. Como hay necrosis, tejido necrótico, una de las formas de la calcificación patológica es la calcificación distrófica o metastásica, ¿verdad? Ya lo han hecho, por eso les pregunto. ¿En quiénes se da la calcificación distrófica? En tejidos desvitalizados. Este es uno de ellos. Estos fragmentos de tejido que no es tejido, no es sustancia, traducida también en estos efectos de acá, son los depósitos de calcio que asientan en tejidos desvitalizados. Desvitalizados significa muertos. Mientras que otro tipo de calcificación metastásica está asociada con otro tipo de patología. ¿Cuál es la principal causa de calcificación metastásica? Ya lo han visto eso. Y hay preguntas, ya he visto por ahí con correo las preguntas que están haciendo. Bueno, entonces, por más gruesa que sea la capa, por gruesa que sea el ateroma, si está necrótico y está calcificado, ese tejido es más frágil y por eso se rompe. La siguiente. Aterosclerosis aórtica y de la válvula también. La válvula también se puede calcificar y tiene una expresión como que es aterosclerosis. ¿Y por qué? Tiene que ver su razón, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, el endotelio cubre todos los vasos sanguíneos y las cavidades, y dentro de ellas las estructuras que están ahí, que son las válvulas cardíacas. Entonces, debajo del endotelio de válvulas cardíacas también se puede hacer este fenómeno, y si se altera la válvula cardíaca, o se calcifica y se vuelve insuficiente, o se puede romper también. Otra complicación adicional, ya no necesariamente en el músculo cardíaco, sino en la propia válvula. Y no es raro, de repente más de uno de ustedes aquí va a ser cirujano de tórax, cardiovascular, y va a tener que hacer implantes valvulares. Y la principal causa va a ser la aterosclerosis. Adelante, chicos. Son bienvenidos. Y también en la arteria femoral. Estos jovencitos y jovencitas es dentro de las principales causas, por no decir la única, pero dentro de las principales causas, de lejos, la causa o el evento de fondo que obliga al traumatólogo o al clínico, quien fuera, a amputarle la pierna a los pobres diabéticos, porque se han necrosado. Vamos a ver unos ejemplos, doctor. ¿Qué hace con la señorita? Ya le vas a dar de baja, no hay problema. Gracias. ¿Listo? Ya está ahí. Muy bien. Ya que es más público, ahora sí vamos exactamente a lo que es la aterosclerosis. No es
del momento que inmediatamente se presenta la placa ateromatosa. Como todo proceso biológico y patológico que se instala en el organismo, es pues progresivo. Este no es un accidente. Un accidente es un agente biológico, una obstrucción brusca de la arteria o ruptura de la arteria o un traumatismo. Esos son agentes violentos. En este caso, los procesos son de inicio acumulativos, van presentándose en el tiempo y van cambiando inclusive su morfología, dependiendo de algunas formas. En las estrías lipídicas o lipoídicas que asientan en las arterias, como estamos señalando, conforme avance el tiempo o el depósito y la persona va aumentando de edad, yo les aseguro que por lo menos ustedes deben tener las dos primeras. Yo ya debo estar por acá. Les digo porque en autopsias de niñitos que tienen 4, 5, 6 años ya se encuentran estrías. Eso para hablar que es una patología que desde que nace la criatura de repente dependerá, unos más, otros menos, pero la tienen. No todos nos vamos a morir de infarto cardíaco o de derrame cerebral. Puede ser de un accidente, de una sepsis, de lo que fuera, de un tumor. Pero si valoramos y tuvieran la oportunidad de examinar a todos los cadáveres, con seguridad, más de 50, todos, en mayor o en menor proporción, todos vamos a tener arteriosclerosis. Todos, sin excepción. Que no tengan molestias, esa es otra cosa, pero no se libran de tenerla. Entonces tiene la placa fibromuscular. Fibro, nuevamente insistimos, es una respuesta a la agresión que hay. Hechos en necrosis son unas placas gelatinosas, especialmente en la zona central. Se transforma después por los componentes fibromusculares y los depósitos, insistimos, de lípidos todavía, porque no cesa, y la reacción inflamatoria y los depósitos de calcio después, una placa ateromatosa muy bien constituida, que son placas fibrosas y cicatriciales dentro de la misma placa que pueden, hemos dicho, tener calcificación. Aquí no la vemos bien, pero cuando lo examinen en vuestra máquina la van a tener. Este es de un jovencito. Ustedes ven alguna pintita por aquí, lo que está más cerca tal vez, un poquito más blanquecinas o blanco amarillento. Estas son estrías grasas. Estas son estrías grasas. Hasta que se forma una placa. Y el corazón de la placa, que sería esto, está dado por lípidos, en este caso está reemplazado o representado por estas estructuras claras, porque los lípidos, no se olviden, cuando uno ve tejido adiposo, ve las células aparentemente vacías. Lo que pasa es que en el proceso de preparar las laminitas esas para hacerle la histología, pasan por varios baños de alcohol, les digo bien, y eso disuelve los lípidos. Pero aquí hay esos lípidos. Como es una sustancia extraña para ese territorio, ¿quiénes son los que van a encargarse de la limpieza? Inflamación elemental. ¿Quiénes? Los macrófagos. Aquí están los jovencitos. Estos son los macrófagos. Vienen fagocita porque el lípido está anormalmente situado ahí, lo fagocita. Y esos, ¿qué hacen? Comen tanto que a veces revientan y se vuelve a quedar el lípido ahí. No es que lo movilice. Y llegan más macrófagos, y llegan más. Y se hace un círculo vicioso. Como sigue llegando el lípido que sale de la de la sangre y que penetra a través de las uniones de las células endoteliales y se deposita principalmente debajo del endotelio, pero va creciendo, cada vez hay más cúmulo y va ocupando prácticamente toda la pared del vaso y se forma la placa ateromatosa. En los textos no es raro que lo encuentren como estos elementos, estas células
espumosas, grandes, con núcleo central, que están lipofagos, que han fagocitado lípidos, nada más. Entonces lo va a encontrar de repente en el corazón o en el centro de la placa ateromatosa, presencia de lípidos y lipófagos, cristales de colesterol, que también son lípidos, una reacción fibromuscular periférica y después de repente cicatrización, calcificación, etc. Caramba. La estructura de una placa ateromatosa, vamos a hacer la autopsia de una placa ateromatosa. Tiene un núcleo que está caracterizado por ¿qué? Nuevamente, chicos y chicas, centro necrótico. Por eso es que la pared es más frágil, por eso es que se rompe. ¿Constituido por qué? Detritos celulares, las células que van llegando, se mueren esas, o se lesionan las que están ahí y también se mueren, hasta que aparece la reacción. La cápsula fibrosa que rodea este núcleo, caracterizado por fibras musculares lisas que proliferan por ahí, macrófagos que también llegan de otra parte, células espumosas que hemos visto, linfocitos como reacción a cualquier proceso inflamatorio, colágeno, elastina y proteoglicanos. Esta es la coraza, si se quiere, lo que rodea al centro necrótico. Y este es el esquema que tiene cualquier texto, no solamente este de Robbins, pero pueden consultar cualquiera que tenga. El núcleo central y la capa fibrosa. Y aquí ya ven ustedes que se eleva hacia la luz del vaso, pero también va en profundidad, comprometiendo toda la pared. Es el centro del vaso y este es, diría, la luz hacia acá. Toda la placa ateromatosa. ¿Y por qué se destruye? Precisamente por eso. No se nota claramente, porque es tejido necrótico. Y el tejido necrótico no tiene cohesión entre ellas y rápidamente se cae, tanto en los procesos de las láminas y otras. Bueno, y ahora, ¿qué hacer? Examinaremos la patogenia. Considerar los factores de riesgo, especial las hiperlipidemias. Todos los pacientes que tienen hiperlipidemia van a tener aterosclerosis severísima, ¿sí? No, pero tienen mucho más riesgo de hacerla así. Hay que distinguir en el que está obligado a tenerla y el otro que tiene mayor riesgo. Eso es incuestionable. Lesión focal de la íntima arterial, la placa ateromatosa. Aquí empieza el problema. La presencia de lípidos en la placa ateromatosa, que coincide también con las hiperlipidemias, se nos queda pie a decir que esto es. Y cuando están las esterías solamente hay lípidos, todavía no hay la placa per se. Y después la otra es la proliferación de células musculares lisas que van en auxilio de las lesiones que se están produciendo. Estas las hipótesis que había en algún momento, ahora estamos acá, la hipótesis moderna que sencillamente es una reacción a la injuria, entendiendo como que los lípidos están bien, pero que deben estar en la sangre o en otra parte, no en la íntima o debajo de la íntima, debajo del endotelio. Ya lo dijimos al inicio, un componente normal del organismo porque está fuera de su continente. También puede actuar como cuerpo extraño en ese caso. Consecuencias: descamación y inundación focal del endotelio, y si hay alteración del endotelio, ya lo dijimos cuando hablamos de trombosis. Por eso quería hacer primero la aterosclerosis antes de entrar después al infarto. Uno de los condicionantes principales, si no el de mayor importancia para que se forme el coágulo, para que se forme un trombo, de la lesión endotelial. Después está la alteración del flujo sanguíneo o los factores de la coagulación. Pero la lesión endotelial nunca falta. Y en estos casos se cumple exactamente. Proliferación de células musculares estimuladas por toda esta serie de sustancias y otras probablemente. La migración o salida del monocito que se transforma en macrófago, ¿a dónde? Y adentro del tejido. Mientras está circulando, dice que se llama monocito. En la misma célula, pero va a cumplir otra función, que es un macrófago y en el tejido. En la misma célula que se llama histiocito también. Y en la misma célula que después se va a transformar de repente en célula epitelioide.
Y en la misma célula que de repente después se va a transformar en célula gigante. No vamos a entrar en detalles porque eso con seguridad ya lo han visto cuando han hecho inflamación seguro. Y las hiperlipidemas, dentro de ellas la LLD, entre las más principales. Bueno, este es un esquema para que lo valoren ustedes, que también está en vuestro texto. Y si tiene aterosclerosis y no tiene complicación, bueno, pues el problema de la aterosclerosis no es que tenga aterosclerosis. El principal problema de la aterosclerosis es que se complica. Y la 90 y tantos % de la patología que ustedes van a ver en pacientes que tienen la explicación del tema de aterosclerosis es por complicación de alguna de estas causas. La primera es que se calcifique. Por lo tanto, además de estar necrótico, hemos dicho, se calcifique y se vuelve un tubo rígido, no funcionante adecuadamente, que se ulcere. Ajá. Se ulcera con seguridad, terreno propicio y casi siempre con trombosis. Pero se puede romper también, o se necrosa el tejido y va a haber hemorragia dentro de la pared del vaso. Hemorragia. Se puede necrosar, siempre se puede necrosar tanto buenas extensiones del territorio, debajo de la placa y todo, y como se dilata, porque ya no tiene la misma fortaleza, porque ya no tiene la capacidad elástica, se rompe y se ensancha, como vamos a ver en los ejemplos. Y eso se llama un aneurisma. Y un aneurisma es una complicación muy seria también que puede haber en algunos de estos casos. Y muchos de los casos de ruptura de vasos sanguíneos, especialmente a nivel encefálico, es por la presencia de aneurisma, especialmente en la tercera edad. Placas complicadas calcificadas, y aquí ya tiene inclusive, este está casi al terminar la aorta torácica, un trombo y otro trombo que se va a una y a otra rama de las arterias ilíacas primitivas. La placa per se, prácticamente no queda luz del vaso. Placas complicadas, esta es la pared del vaso. Se supone que la luz debería ser más o menos aquí. Y esta es la placa, que ahí tiene los cristales de colesterol y demás, y este es el trombo. Ejemplo, aquí está una fotografía de una pieza anatómica y esta es la consecuencia. Y si se obstruye el vaso, ya creo que no debemos incidir tanto, el tejido se muere. Ahora, que se muera más o menos depende de otros factores, eso ya es negocio de otra clase. Dependerá de las colaterales que tenga, tipo de circulación que tenga, etc. Pero aprendámoslo así: se obstruye el vaso, el territorio irrigado por ese vaso se necrosa. Una vez que se ha necrosado puede ocurrir varias cosas. Dentro de ellas se muere el tejido y por similitud también se conoce como un aneurisma en el ventrículo, por ejemplo. Acá tuvo un infarto, se infartó, se necrosó. Ya no es esta pared muscular, aquí se ha convertido en una lámina. Este segmento está totalmente dilatado. Equivalente a lo que vamos a ver acá. Esta es la aorta, que sería el calibre normal. Miren ustedes, tremenda estructura sacular, otra placa más acá, otra acá, y aquí un tremendo coágulo. Aquí ya se juntan todos los factores. Creo que esta la mostramos en el caso anterior. ¿Qué hay? Lesión endotelial, desde que hay aterosclerosis. Turbulencia, porque el flujo sanguíneo venía aquí, que si un remolino, no un montón de remolinos a la hora que se pone. Y activación de los factores de la coagulación, por lo tanto el trombo no se deja esperar, se instala un trombo ahí también. Consecuencia de la aterosclerosis: infarto al miocardio, infarto cerebral, gangrena, que lo señalábamos en las fotos anteriores, creo que hay otra, relacionada con hipertensión arterial, presencia de neurismas que a veces se rompen y se produce un cataclismo también. Y aneurisma que a veces, si no llega
al establecimiento inmediatamente después que se rompe, el paciente generalmente se muere. No nos olvidemos que la aorta es un tremendo tubo y a veces sangra mínimo, pero si con el tiempo eso se puede, como se rompió un pedacito, puede ir rompiéndose un poco más, y al cabo de algunas horas nada más el paciente entra en shock. Y si no se hizo el diagnóstico, imagínense todo el aparataje que tiene que haber ahora, hacer el diagnóstico de un aneurisma, llamar a todo el equipo quirúrgico y tiene ni el cardiovascular ni de todo, porque hay que reemplazar ese vaso, o por lo menos taparlo para que no se muera, si es que no se ha muerto ya el paciente y no da tiempo ni siquiera que llegue. Hablamos nosotros en nuestro medio, ¿no?, que podemos tener acceso de repente a un centro hospitalario de atención, pero en otras partes el paciente se muere casi siempre. Bueno, pues eso que hemos señalado aquí para estos aneurismas, que en este caso serían abdominales, cuando son en el cerebro son tontos, para no ser absoluto. 99 punto y tanto por ciento de los pacientes de la tercera edad que tienen derrame cerebral es una complicación de la arteriosclerosis. Y le digo esto ¿por qué? Porque en gente joven así como ustedes, la causa de hemorragia cerebral no es esa. Es aneurisma también, pero un aneurisma congénito, ya vienen fallados, entonces se puede romper también. En gente joven, a la edad de ustedes, 20 y tantos años, más así, con derrame cerebral, hemorragia cerebral, búsquele primero un aneurisma, que de repente no tiene uno, tiene dos, entonces da chance a operar y a clampar o ese aneurisma o los otros que pueden tener riesgo de sangrar, porque tampoco tienen pues 100 para decirlo, ¿no? 1, 2, 3 puede tener, entonces hay que clampar los otros para que después no se vuelva a producir el caso. Pero si es una arteriosclerosis, no le van a sacar todos los vasos, ni le van a clavar todo. Por lo tanto, la terapéutica, la orientación no es la misma si hay un derrame o una hemorragia cerebral por una complicación arteriosclerótica que con una que no es por arteriosclerosis. Muy bien, todavía no se vayan, que viene la otra parte, porque este era el agregado de la... A ver, ¿quién me ayuda la secretaria? Porque esta macana no la conozco yo. ¿Cómo hacemos para...? Esta Mariana la oía, yo lo he puesto calladito. Vamos a hablar ahora ya, volviendo, esto también es parte de la clase por si acaso, yo hablé con el doctor Orrego, así que ¿van a haber preguntas? Sí, por si acaso. Gracias, Ida, muy bien. Ahora vamos a hablar y complementar lo que estábamos hablando la clase anterior. Le decíamos que no podemos desligar prácticamente del fenómeno trombosis, embolia, infarto, o tromboembolia e infarto. Porque así como los derrames cerebrales y las principales causas de los infartos cerebrales o renales o cardíacos o de intestinos está relacionado directamente con la trombosis arterial o trombosis obviamente patológica, porque cada vez que hay un trombo es patológico. El otro fenómeno que tiene relación directa también con el tromboembolismo y que denota extrema gravedad, hemos dicho el tromboembolismo tumoral. No nos olvidemos desde ahora ya que todos los casos de diseminación, ¿ok?, neoplásica es por vía de embolia, salvo que sea infiltración vecina, es decir, yo tengo un cáncer aquí en un huesito del dedo y se extiende pues y aparece a través de la piel, ahí no hay metástasis, se está extendiendo. Lo van a ver seguramente cuando hagan bien las clases de neoplasia. Pero si un paciente tiene un tumor en el extremo del dedo o del pie y es un melanoma, por ejemplo, después le aparece en el corazón, en el cerebro, en los pulmones, ha tenido que ir por algún lugar. Y la única vía para llegar hacia distintos lugares es la sanguínea o la linfática. Pero la linfática después se transforma en sanguínea. Entonces no es raro
que en las preguntas le vengan vía hemática o vía linfohemática. A ese por medio mañosón de los profesores ponen linfohemática para distinguirlo de la hemática. Bueno, es que primero en la linfática sí puede ser, porque por vía linfática se va a ¿dónde? A los ganglios regionales. Es válida también esa pregunta, ¿no? Pero no va a ser sistémica. Si habla de un problema sistémico de tumor, tiene que ser linfohemática o hemática nada más. A veces se pone una pregunta ahí para que, si es a ganglio, tiene que ser linfática. Pero si es sistémica, puede ser linfohemática. ¿Por qué? Porque la circulación linfática, si ustedes se acuerdan, después llega al tronco único que hay, que va a drenar hacia el conducto torácico. ¿Se acuerdan? Que después drena hacia una de las zonas de la aurícula derecha y después se disemina. ¿Bien? Bueno, entonces para que tenga una importancia y trascendencia, ¿por qué el tromboembolismo es importante? Las consecuencias del tromboembolismo, así como hemos señalado ahora, ya no vamos a ver las causas de esta obstrucción porque ya las señalamos muy bien anteriormente. La consecuencia es que se produzca la necrosis de ese tejido irrigado y eso se llama infarto. Tipos de infarto, se dice que son algunos anémicos o blancos, característicamente asienta o se nota mejor, se expone mejor, son más fáciles objetivables en órganos sólidos: corazón, vaso, riñón. Para distinguirlo de otro, porque la patogenia también cambia, de infartos rojos o hemorrágicos. Mientras que acá característicamente son por obstrucción arterial, en los hemorrágicos pueden no serlo, y más se relacionan con problemas de obstrucción venosa de retorno. Más fácil observarlos en tejidos laxos, tejidos de doble circulación, tejidos previamente congestionados que hemos visto en la clase anterior. Muy frecuentes verlos en pulmones, en intestino, ovarios, testículos y demás. Y ahora veremos la importancia clínica. Si es una lesión mínima, pequeñita en el corazón y el cerebro, donde vaya, de repente da un ictus medio que pasa, rápido se recupera, le hacen la tomografía y hay una minúscula parte por ahí, se rehabilita y bueno, pero ahí está. No es lo mismo entonces que se le obstruya toda la carótida, no es lo mismo que se le obstruya la arteria coronaria izquierda a que se le obstruya la última ramita que está en la punta del corazón. Entonces, muchas de las consecuencias que pueden ser fatales, en el caso de los infartos, depende del calibre del vaso obstruido. Es la importancia clínica. Pero puede ser cualquiera de estos tipos causa de muerte, sí. Le digo, una poca experiencia en los 30 y tantos años que yo tengo de patólogos, no pocos, muchos de los casos que ya hacen sin causa aparente o no se conoce de la causa son por embolismo pulmonar y de intestino, que son letales a veces. Puede haber de ovario, sí, pero no son tan letales. Pero no es raro que llegue una señorita de 15, 18, 20 años, de repente por ahí, con un dolor tenebroso terrible que ya tiene 3, 4, 6 horas de repente, y está localizada en alguno de los flancos, derecho, izquierdo. Si va por el derecho, ahí viene la... ¿Es mujer? ¿Está embarazada? No, va a hacer la historia. ¿Es apendicitis? ¿Es un absceso de la trompa? ¿Es una infección urinaria? En fin, se complica un poco la cosa. Si es en varón, se hace un poco más sencillo. Pero si está hacia el lado derecho, izquierdo, nuevamente mujeres, ovario, trompas, el uréter, toda la estructura que estén por ahí cercana. ¿De acuerdo? Y se diagnostica y dice, una ecografía no tiene un quiste de ovario. Qué pena. Aparte de tener quiste de ovario, se le ha torcido sobre su eje y se está produciendo lo que se llama un quiste a pedículo torcido. Que si por alguna maniobra, con suerte, no en todos los casos se intenta ni es posible, se puede desvolvular pero hay que operarla después.
santo y bueno. Pero la mayoría de las veces ya está necrótico, lo único que hay es operar de emergencia, extraerlo y decir que es un quiste de ovario a pedículo torcido. Y la pobre chica ya perdió el ovario y perdió la trompa de ese lado, y hay que sacarlo, porque tampoco lo van a dejar ir, porque se perfora, se engruesa, una hemorragia y se muere. En testículo también, ¿en qué caso hemos visto testículos? A veces por torsión del testículo también, por un trauma o porque tiene una elasticidad en algún momento, así como se tuerce el quiste del ovario, también se puede torcer sin necesidad de tener el quiste del ovario, el testículo, perdón, si una torsión sobre su propio eje, del eje aquí, y también se necrosa, y casi siempre termina en una emergencia. Un pequeño cuadro, localización, aspecto y letalidad de determinados infartos. No son de todos lógicamente acá, pero infarto al miocardio, aspecto macroscópico pálido o blanco, como señalábamos anteriormente, especialmente si está comprometido un buen vaso arterial. Entonces miren, a menudo letal. Infarto pulmonar hemorrágico, no es pálido, hemorrágico, un poco menos frecuente que el cardíaco, pero también puede ser necesidad mortal. Infarto cerebral hemorrágico pálido, dependiendo de la causa, solo letal si es masivo, y todos siguen con letales. Infarto intestinal hemorrágico, ojo, a menudo letal. Si lo ponemos aquí, está prácticamente a la par con el cardíaco. ¿Y por qué? Porque pretender resolver a veces en gente o en pacientes muy ancianos que se le produzca una obstrucción de la mesentérica superior. Yo creo que ustedes, más de uno va a ser cirujano acá, y lo que menos podría esperar que una cirugía de emergencia encuentre que han entrado por una trombosis de la mesentérica superior, porque no hay nada que hacer. Tiene que cerrar y decirle al paciente, tiene que esperar que se muera, o le hacen algo y le sacan y esperar a ver que algún milagro sucede. En fin, es otro tipo de problemas que ya lo van a ver cada uno en su especialidad. Pero ¿qué le van a sacar todo el intestino? ¿Y con qué vive después? Le pondrán su sondita por ahí, pero si no tiene que absorber tampoco. Y vean cómo se multiplican las cosas. Eso lo dejamos después para cuando hagan ustedes la parte de cirugía y lo consulten con sus profesores. Pero que se puede morir, y de hecho hemos visto no uno, varios casos, inclusive el último, no es que el último que hayamos visto, que nosotros nos enteramos así, era la mamá de un colega de nosotros. Así como ustedes van a tener sus compañeros, lógicamente, ¿no? ¿A quién van a recurrir? Al que sabe que está mejor preparado, con más confianza, o de mayor amistad, en fin. Y había una señorita de 83 años, y el hijo, que era colega de nosotros de la promoción, estaba preocupadísimo porque su mamá tenía un problema abdominal que ya tenía casi como un día. Y en un centro X le habían dicho que tenía probablemente trombosis la mesentérica, y estaba mal, ya tenía todos los exámenes valorados. Y la llevó al hospital. ¿Qué hago, hermano? Ahí está el detalle. ¿Qué hacer? Entonces buscó al cirujano y le explicó todas las consecuencias que podía tener, que también era de la promoción. Oye, y si es de repente un tumor o una cuestión, hay que llamarlo, hay que invitarlo a Verona, el que se quede para hacer una congelación, por si acaso. Me enteré y dije, compadre, qué ocurrencia, somos de la promoción, no hay inconveniente. Esto era como las 8 o 9 de la noche, porque la señora la trajeron de emergencia. Pues. Entró el colega, bueno, no sacó nada, no pudo sacar nada, y entonces le digo, yo ya no tengo nada que hacer, porque si no hay congelación ya yo no tengo nada que hacer. La congelación es un procedimiento que se hace mientras el paciente está operándose, está abierto el paciente, diríase, entre las operaciones, saca un fragmento de tejido y lo mandan al patólogo, y en ese momento se congela rápidamente a menos 20, 30 grados el tejido, y se corta rápidamente, y lo único que tenemos que decir es si es benigno o maligno, para que el cirujano sepa qué hace. ¿Termina aquí la operación? ¿O saco más? ¿O veo qué otra alternativa? Esa es diría, se realiza por congelación. Y llegó el cirujano y no, ¿qué ha sacado, hermano? ¿No ha sacado? No, nada, no hay nada que hacer. Y ahí viene otro problema.
una ancianita de 83 años sale y el colega dice, ¿qué hago? Ahí está, pues ahí está el detalle, como decía Cantinflas, ahí está el detalle. Mira, hermano, aquí la vamos a sacar y la vamos a sacar a UCI, porque sale de dejar operaciones, tiene este tema aquí. Yo, le dijo el cirujano, yo la desenchufaría y todo. Ahora, ¿quién la hace? ¿Quién desenchufa? Porque nada, hermano, está necrótico desde el 3 hasta el sigmoide prácticamente. Negro. No saca tanto que ni siquiera lo voy a sacar porque el trauma de la operación, todas las viejitas se van a morir en esa operación. Bueno, la pobre señora falleció siempre ese día, pero como a las 2 de la mañana, pero nadie se atrevió a desenchufarla, lógicamente. Para que vean ustedes la letalidad. Y después aquí tenemos algunos ejemplos de que hemos hecho que por autopsias inclusive, para que vean ustedes lo letal que puede ser. El infarto renal pálido, y lógicamente si es un solo riñón o menos de un riñón, el resto le funciona adecuadamente, de repente no se muere el paciente. Terminamos con las anécdotas y vamos a lo nuestro. Se dice, se arguye, se argumenta también que los infartos generalmente llegan hasta la parte periférica del órgano y clásicamente son, si nosotros lo vemos en 2 dimensiones, más son triangulares. Uno de los vértices, el más agudo generalmente, el más próximo acá, ahí hay que ir y buscar el trombo. Aquí, por ejemplo, tenemos el riñón, infarto, otro más pequeño y en algunos más periféricos de repente. En el vaso también se puede ver. ¿Cómo se va destruyendo el órgano? Bueno, y aquí tenemos ejemplos. Este es un infarto renal antiguo, porque ya todo está fibrosado. Quizá 1/3 o menos del riñón estaba funcionando, si es que funcionaba. Pero son casos de otro. Este es un caso de una autopsia también. Infarto aquí, infarto acá, infarto más acá, infarto más acá. Varios, porque son múltiples y puede provocar una insuficiencia renal aguda, también el paciente se muere. La causa de los infartos se investiga después. Infarto renal también, por eso que se llama blanco, porque están blancos ahí como ustedes están viendo, o blanco amarillento. Hacemos un corte del riñón y tenemos esta zona triangular, generalmente aquí hay que buscar el trombo. Esplénicos, no uno, múltiples. Pueden ser por las diferentes causas. Uno de ellos puede ser tromboembolismo, solamente del que estamos hablando, sin neoplasma. Pero en otros, todos estos infartos pueden tener su componente metastásico de tumor. Lo vamos a ver. Infarto esplénico. En el corazón se ve así, y esto sí también son fotografías del Robbins. Este es el corazón, que está muy engrosado también, tiene una hipertrofia cardíaca por si acaso. Este es un infarto. ¿Qué color es? Blanco, ¿verdad? Acá tiene otros, estos son más, este está más blanco, más nacarado, estos son más antiguos, son más viejos. Lo que pasa es que no han sido de tal magnitud como para que el sujeto fallezca y se presenta después otro infarto. ¿Qué duda cabe? Que los infartos producen necrosis tisular y el paciente de repente no se muere en ese momento, que de hecho más de la mitad de los pacientes que tienen infarto cardíaco de repente se mueren en el infarto después de 1 o 2 días. ¿Qué ha pasado? Que se ha roto el corazón, literalmente se rompe el corazón, porque como se ha necrosado y no ha dado tiempo a que se desintegre todavía el tejido, no se muere inmediatamente. Se muere inmediatamente si tiene un trombo arriba grande que lo complique pues, seriamente el sistema de conducción, en fin, pues no se puede romper. Por eso que el estado agudo crítico todavía del infarto son 2 o 3 días post-infarto también. Otra de las consecuencias, como le repito, puede ser el infarto o sola infartada, no se murió en ese momento, pero a los 2 o 3 días se le rompe el corazón y es un hemopericardio cataclísmico también y el paciente se muere. Esta zona de infarto, en este caso ya está un poquito más congestionada, más rojitas acá.
zona de infartos recientes. Y si tenemos el corazón aquí no es porque le hicieron trasplante, ¿no? Sus pacientes se murieron. Este es uno de los tantos que tenemos, que en todos los pacientes seniles hay que buscarlo por si acaso, no como causa básica o como la causa responsable del fallecimiento, sino en este caso para demostrarles que sí se produce el daño. Corazón que no se murió lógicamente por infarto cardíaco, pero sí tenía todas estas zonas blanquecinas que están viendo ustedes, son cicatriciales. Y ha tenido más de uno probablemente en diferentes momentos. Igual acá, en otro caso de autopsia. Y alguna vez hemos encontrado este fenómeno. Se necrosa el tejido muscular, gran extensión. Tuvo la suerte este paciente, que era una dama, que no se murió en ese momento, tampoco se le rompió el corazón. Lo que pasó es que se necrosó y después esto se cicatrizó y se quedó como una bolsa, haciendo cuerpo con el ventrículo izquierdo también. Es lo que se llama un aneurisma. En vez de haberse producido el aneurisma en un vaso sanguíneo, es un aneurisma ventricular. Bueno, infinidad de fotos que quedan aquí. No nos ayuda aquí que la máquina está media fallando, pero les digo que aquí el corazón, perdón, este es el pulmón, estaba rosado, ¿eh? Y donde está señalando la pinza y otros por ahí, como ustedes lo van a llevar seguramente, lo van a ver que están rojos. Los infartos pulmonares son rojos, y ahí no hay uno, hay un múltiples acá. En este caso fue una metástasis también tumoral. Mala suerte tienen. Este caso también, aquí se ve, el color no es exacto, pero que miren, un trombo, o un infarto, perdón, periférico, triangular, de un pulmón. Este es un pulmón. Los colores originales lo van a ver en la máquina. El pulmón es blanco rosado, rosadito aquí, y esto es rojo intenso. Igual el pulmón. Este es otro caso de pulmón también, que está la obstrucción de esta zona del infarto. Como verán, son autopsia siguiente de 2002, no es muy vieja. Otro caso, acá también otro infarto pulmonar. Pero estos eran por neoplasia. Son cosechas de nuestro hospital. Esto también es un intestino. Aquí, si alguien yo le pregunto, ¿qué color tiene el negro, no? O azul, o morado, ¿no? Es por el problema de la máquina, pero este es un color rojo negruzco, bien intenso. Este es el vólvulo de sigmoides. Se ha rotado segmento del intestino que está dilatado de forma anormal, rota sobre su propio eje mesentérico y se priva de la circulación, tanto arterial como venosa. No regresa, ni tampoco le llega, se infarta. Y como no entra ni sale la sangre, es un infarto de tipo rojo, infarto intestinal. No es de necesidad mortal, pero no les exagero si yo les digo que en el hospital Loaiza, donde nosotros trabajamos, debe ser similar a los hospitales también grandes del Ministerio de Salud. Debemos recibir tal vez uno o dos mensuales, tal vez como válvulas sigmoides, que ha tenido que operarse el paciente si no se complica más. ¿Y por qué? Porque dentro de la lesión, dentro de las necrosis más inmediatas que se presentan cuando se priva de circulación, y si lo extrapolamos para el caso de la muerte de las personas, los primeros tejidos que se lisan son los del tubo digestivo, estómago, intestino y todo. Por eso que no sirven después para histología, no, eso no sirve. Para patología sí, pero para histología no, porque en pocas horas ya se está desintegrando. Y de al cabo de repente 6, 8, 10 horas, como ya se desintegró esto aquí, ¿qué va a pasar? Estamos en el sigmoides, ¿eh? ¿Qué tiene el sigmoides? Ajá, arteria fecal. Rápidamente atraviesa la pared, entra en la circulación y se siembra y se produce una sepsis, punto de partida intestinal. Si es que no llega a romperse completamente el intestino y se perfora y se estalla. Imagínense una peritonitis que el paciente termina a veces inclusive con consecuencias fatales.
También, ¿pueden reconocer qué es? Este es un segmento intestinal, pero de colon, todo el colon. Por aquí había un fragmentito de sigmoides, de hilo terminal, y todo. Esta paciente murió como a los 8 o 10 horas después que tuvo una obstrucción en una de las ramas de las arterias y se le necrosó pues, el intestino. Él llegó, creo, un poco tarde al hospital porque ya aquí el color está fijado, pero el color ustedes van a ver que todo es negro prácticamente, está a punto de partir. Ya se había hecho una sepsis y demás, la pobre mujer falleció a las pocas horas después. Y es infarto intestinal y es letal. Este es otro caso muy similar a lo que pasó con la mamá de mi colega que les digo, de la aorta, de la mesentérica superior y aquí el trombo. Se necrosó todo el intestino. ¿Qué hacer? Este paciente lógicamente falleció y este es producto de la necrosia, ¿no? Pero el problema es después qué hacer frente a estos cuadros que son tan aparatosos, especialmente en la tercera edad con una trombosis de esta magnitud, realmente puede esperar cualquier cosa, entre ellos lógicamente la muerte, ¿no? El mismo caso, miren, todo el intestino que tuvieron que sacarlo en bloque. Creo que esto también lo hemos visto cuando estaba hablando de necrosis, ¿no? Un segmento de intestino delgado, aquí bonito, tampoco nos ayuda mucho la diferenciación de colores, pero es como si fuera un chorizo, simpático. Y aquí hay otro extremo, los dos extremos estaban viables, pero la mayor parte de este espécimen, imagínense, este numerito debe tener 2 centímetros. ¿Cuántos papelitos alcanzan aquí? Quizá más de 30 o 40 centímetros de intestino delgado. Tuvo que sacarse porque tenía una obstrucción, entonces necrosis de intestino. Este caso obviamente no llegó a la muerte. Visto así, estos para nada los colores y el infarto cerebral. Aquí esta zona, ustedes verán el encéfalo. Vamos a ver otra fotografía también, aquí hay como si fuera una cavidad. Se ha licuefactado, se ha perdido ese tejido, y así como lo vemos acá. Un infarto cerebral por arteriosclerosis. Así se examina. Ustedes habrán visto que también cuando están los cerebros no se lo muestran la mitad para acá y la mitad para la otra mesa, debe examinarse los dos, especialmente cuando uno lo valora o quiere examinarlo desde el punto de vista patológico. Si de anatomía tal vez, porque si no tiene alteración, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudio siempre es comparativo, hemisferio derecho contra el izquierdo, por eso que se hacen cortes coronales y es así. Este es un hemisferio, miren ustedes, la línea continua que viene hacia acá, con circunvoluciones y la sustancia blanca y gris bien definida, en fin. Y miren el otro hemisferio. ¿Qué pasó con esta? Se licuefactó, pues, y se cayó y se perdió. Infarto cerebral. Si no se vacía como el caso anterior porque era mucho más antiguo, aquí queda también la zona del infarto cerebral, con una masa gelatinosa que están viendo ahí que parece. Hasta aquí llegamos por el día de hoy. Mañana, antes que se vayan, hay clase de shock. Y me han pedido por ahí, ha pedido el público de los fans y las fans, si podemos adelantar la hora de la clase. Entonces, yo no quiero tomar la decisión solo, lógicamente, porque si alguien me dice que me venía a las 3, yo vengo a las 3, no tengo problema. Entonces, por ahí me dicen que si no tienen nada, podemos adelantar la hora de la clase y venir un poco antes. Los dejo a criterio de ustedes y la delegada me avisará. En este momento, porque yo vengo
Solo vengo a hacerle la clase por si acaso. Ustedes me dirán, ¿a qué hora? A las 8 de la mañana, sí. No pueden, no tanto. Bueno, a las 12 del día puede ser. Sí. 10 de la mañana, ¿pueden a las 10 de la mañana todos? A ver, acá ella tiene mayor poder de convencimiento que yo. Chicos, es que a las 10 de la mañana no, o sea, hay clases acá. Sería a partir de las 12. 12. Entonces queda a las 12. Muy bien. ¿Listo? No hay objeciones. 12 del día mañana en este mismo canal. Chao, hasta mañana.